Las 33 semillas del espíritu interior. Viviendo en armonía espiritual y comprensión con el todo. Prólogo. Mi nombre es Felipe Wiedmann, sabio grado 33, caballero de la orden ancestral Belditas. Estas 33 semillas son mi revelación. No las inventé, las recibí. En el silencio de las vigilias, cuando la carne estaba cansada y mi espíritu, por fin, pudo hablar. Fueron gestadas en mí durante años de caídas y levantamientos, de silencios que dolieron y palabras que curaron. Y ahora, después de haberlas callado y sudado, las entrego al mundo. Toda orden que se precia de verdadera tiene un origen oculto. No el que escriben los cronistas, sino el que se transmite en el silencio. Ese origen no se funda con un pergamino, ni se sella con una corona. Se funda con una herida que no cicatriza del todo. De ahí vengo yo, de los bordes, de lo que sobra después de que el mundo ha repartido sus favores. Los Belditas no tenemos fecha de fundación, no tenemos fundador con estatua. Tenemos una cadena de rostros olvidados, pero estas semillas no son de ellos, son mías. Yo las parí en noches de insomnio, en momentos donde el mundo se caía a pedazos y necesitaba agarrarme de algo que no fuera arena. Las escribí para mí, para no olvidar quién soy cuando el ruido me quiere convertir en otro. Pero después entendí que guardarlas solo para mí era apagar la llama. Por eso están aquí, por eso las pongo en tus manos. Los Belditas no somos una orden de guerreros, aunque portamos una espada. Esa espada es la capacidad de cortar con lo que sobra. Tampoco somos monjes, aunque habitamos el claustro del mundo. Somos una orden de oyentes. Y yo he oído. Esto es lo que he oído. Las 33 semillas que aquí te presento no son revelaciones divinas en el sentido que la religión ha corrompido. La religión baja la verdad del cielo. Yo sé que la verdad está más abajo. Hay que cavar. Las semillas son mis palas, son recordatorios. Nada más. Pero un recordatorio a tiempo puede más que una biblioteca entera. Porque el problema no es que hayas olvidado. El problema es que ni siquiera sabes que lo sabes. Mis semillas te avisan. Eso que estás leyendo ya lo sabías, solo que no te habías sentado a recordarlo. Fueron dichas en la noche. Una sola noche que duró 3 tiempos y 33 latidos. Porque el 3 es el número del que vuelve. El 33 es el número de quien ha caído tantas veces que ya no lleva cuenta. Ese soy yo, el veterano, el que tiene las rodillas hechas polvo pero sigue en pie. No por orgullo, por costumbre, porque levantarse es lo único que me enseñaron. Cada semilla es un enigma que no pide ser resuelto, sino habitado. Así se habita una semilla. Entras, te equivocas, vuelves a entrar. Hasta que un día la semilla te habita a ti. Si has tomado este libro en tus manos, no es casualidad. Yo no creo en la casualidad. Creo en la gravitación del silencio. Las cosas que necesitas terminan por caer frente a ti. Este libro es una de esas cosas. No necesitas jurar nada ni creer nada. Solo necesitas una cosa: la valentía de preguntarte, al cerrar cada página, si lo que acabas de leer es cierto para ti. No en tu mente, en tu centro. Ahora calla. No es una sugerencia, es una instrucción. No puedes leer este libro con la cabeza llena. Lee como quien recibe una espada en la noche. A ciegas, solo con la mano extendida, solo con el pecho abierto. Estas son mis semillas, las creé yo, las viví yo, y ahora son tuyas también. Cuídalas, pásalas, porque la llama que no se da, se apaga. Primera semilla. El silencio no es la ausencia del sonido. Es la presencia viva de algo que nunca dirá su nombre, no porque no tenga, sino porque está consagrado enteramente a escuchar. No busques el silencio como quien huye del bullicio. El silencio no es el eco vacío que queda cuando la voz se apaga, ni el desierto blanco que temen las almas inquietas.
es, más bien, el latido de lo que nunca ha necesitado nombrarse para ser. Imagina una fuente que emana en lo más hondo de una cueva donde jamás ha entrado la luz. Nadie la ha visto, nadie ha oído su cántico, pero allí está, entregándose sin testigos, ofreciendo su agua a la piedra que nunca bebe. Ese manantial es el silencio. No espera ser oído, no reclama atención. Sencillamente es una presencia más real que el grito, más viva que el trueno. Lo que habita en el silencio no tiene nombre porque ningún nombre puede contenerlo. Es el oído original, el que escuchó tu primer llanto antes de que tus labios supieran llorar. Es la memoria de la tierra cuando aún no había pisadas que la marcaran. Es la respiración del abismo que sostiene las estrellas sin esfuerzo. Cuando callas de verdad, no cuando te obligas a no hablar, sino cuando el ruido de tus propias ansiedades se aquieta como un lago después de la tormenta, entonces ese algo te escucha. No con oídos, porque no tiene orejas. Te escucha con la totalidad de su existencia. Y al ser escuchado así, desnudo, sin máscaras, ocurre lo más extraño. Empiezas a escucharte a ti mismo por primera vez. El silencio, amigo mío, no es una pausa entre sonidos. Es el útero donde todo sonido fue concebido. Si aprendes a habitarlo, dejarás de temerlo. Y un día, cuando hayas dejado de esperar palabras, sentirás que ese gran oído te sostiene igual que el mar sostiene al nadador que deja de forcejear. Segunda semilla. Lo que odias en otro es la sombra de lo que no quieres ver en ti. No porque sea igual, porque es el mismo reflejo. No creas que el odio es un error que debas arrancar como una mala hierba. El odio es un mensajero. Llega descalzo, con el rostro torcido por la rabia, pero en sus manos trae una carta que solo tú puedes abrir. Esa carta habla de ti. El mundo se convierte en un espejo cuando aprendes a mirarlo sin vértigo. Cada rostro que te irrita, cada gesto que te envenena la sangre, cada palabra ajena que resuena en tu pecho como una ofensa, no te habla del otro. Te habla de un territorio oscuro que aún no has recorrido dentro de ti. No me malinterpretes, no digo que seas idéntico a aquel que detestas. Tus manos no han cometido sus mismos actos, tu historia no calcó la suya. Pero la raíz que alimenta tu rechazo es la misma tierra negra donde germinan también sus defectos. El reflejo no copia los racitos, copia la luz que los ilumina desde dentro. Y esa luz, en el fondo, es una sola para todos los que habitan el Valle de las Sombras. Recuerdo a un hombre que vino a mi cabaña cuando la luna apenas asomaba. Me dijo: odio a los cobardes, no soporto ver cómo se encogen, cómo evitan el peligro, cómo abandonan a los suyos. Lo miré en silencio. Luego pregunté: ¿y tú? ¿Dónde eres cobarde? Se fue ofendido con la puerta crujiendo tras él. 3 años después volvió. Ahora sus ojos tenían otra humedad. Me confesó: tenía miedo de dejarme querer. Esa era mi cobardía. Veía cobardía en todos para no verla en mí. Esa noche se quedó, y con los años se hizo guardián. Así funciona el espejo. No te pide que te conviertas en juez, te pide que te reconozcas en el acusado, porque mientras señalas afuera, el dedo te devuelve al centro. Y en ese centro, ilesa y cálida, está la única herida que vale la pena sanar: la tuya. Tercera semilla. No puedes pescar un pez si no respetas el río. No puedes conocer la verdad si no respetas el misterio. Y respetar el misterio significa no matarlo con explicaciones. Antes de empuñar la espada del espíritu, fui pescador, no de esos que lanzan el sedal desde un puente los domingos por la tarde. Pesqué para vivir. Conocí el río cuando despertaba helado bajo la niebla, y lo conocí cuando se enfurecía como una bestia herida. Por eso te digo, el río no es agua, es un dios menor. Tiene carácter, tiene memoria, tiene un modo de doblarse que solo quien lo respira día tras día puede anticipar. Si llegabas al borde con soberbia, creyendo que bastaban tus anzuelos y tu técnica, el río te daba la espalda.
Las aguas se volvían mudas, los peces invisibles. Si llegabas con miedo, temblando como hoja al viento, el río te devolvía tu propio temblor amplificado, y nada muerde el anzuelo del que tiembla. Solo si llegabas con respeto, ese equilibrio raro entre conocer y no forzar, entre saber y callar, el pez llegaba solo. No porque el río te premiara, porque el respeto abre puertas que la fuerza jamás encuentra. Así es la verdad. No está en los libros, aunque los libros puedan señalarla. No está en las palabras del maestro, aunque sus palabras puedan invocarla. La verdad es un pez esquivo que vive en las profundidades del misterio. Y el misterio no es un problema para resolver, como si fuera un nudo que desatar. El misterio es un espacio para habitar, un territorio con leyes propias que no se deja cartografiar por la razón. La explicación, amigo mío, es el arma favorita del miedo. Cuando algo nos asusta, la muerte, el amor, el silencio, Dios, corremos a explicarlo. Explicar es domesticar. Domesticar es controlar. Y controlar casi siempre es matar. No todas las explicaciones asesinan. Algunas son como la luz que ayuda a ver sin destruir lo visto. Pero la explicación que cierra la pregunta, que sella el asombro, que dice, esto es así y ya no hay más, esa es veneno. La verdadera respeto por el misterio se parece a la manera en que un amante toca la piel del amado, sin prisa por poseer, con la certeza de que lo más hondo nunca se deja apresar. Así toca el sabio la verdad, así pesca el pescador que honra al río. Cuarta semilla. La luz nunca ha tomado las armas contra la oscuridad. No conoce la estrategia ni el combate. Su única guerra es existir. Y cuando existe sin imponerse, sin gritar, la oscuridad se deshace como un sueño al despertar. No porque alguien la haya expulsado, porque descubre que no tenía nada que defender, solo ausencia. Y la ausencia, tarde o temprano, se cansa de fingir que es algo. Hubo un tiempo en que fui prisionero, no de rejas visibles, aunque también las conocí, sino de una celda más honda. La creencia de que la oscuridad era un enemigo al que debía vencer. Pasé noches enteras luchando contra mis miedos como quien boxea contra su sombra, y cada golpe, en lugar de disiparla, la hacía más densa. Hasta que una noche, en el silencio de la piedra húmeda, con el candil a punto de apagarse, entendí algo que ninguna batalla me había enseñado. La luz no lucha, la luz es. Y su existencia, desnuda y sencilla, es suficiente para que la oscuridad se desvanezca. No porque la luz la expulse, porque la oscuridad, al ser mirada de frente, descubre su propia naturaleza. No es una sustancia, no es una fuerza contraria. Es solo ausencia. Un hueco que parecía lleno mientras no le prestabas atención. El miedo, la rabia, la tristeza, todos esos fantasmas que pueblan tu noche no son enemigos que debas exterminar. Son patrones de ausencia. El miedo es ausencia de confianza. La rabia es ausencia de comprensión. La tristeza es ausencia de contacto con la fuente de alegría que no depende de afuera. Y la ausencia, cuando la iluminas con la linterna quieta de tu mirada, se revela por lo que es, un espacio vacío, sin armas, sin estrategia, sin nada que defender. ¿Qué ocurre entonces? Que la oscuridad, al verse tan frágil, al comprobar que no tiene consistencia propia, se disuelve como un mal sueño cuando abres los ojos. No porque la hayas expulsado a golpes, porque se aburre de fingir, porque sostener la máscara de la solidez le exige un esfuerzo que, tarde o temprano, abandona. La luz no gana porque sea más fuerte. La luz gana porque es real. Y lo real, cuando se presenta sin violencia, desnuda a lo irreal. Practica esto, Beldita. Cuando la sombra te aceche, no te armes. Solo presencia. Mira, permanece. La oscuridad, al sentirse observada, se sonroja y se va. Quinta semilla. Has sido piedra, planta, pez, pájaro,
animal, hombre, mujer. Has sido el verdugo y la víctima. Has sido el que da y el que recibe. ¿Qué te hace pensar que esta vida es la única? Y si no es la única, ¿por qué la prisa? No te pido que creas nada. Creer es aceptar la palabra de otro. Te pido que recuerdes. El recuerdo no exige fe, exige silencio. Cuando el silencio es profundo, algo en ti se estremece. No es un pensamiento, es un reconocimiento. Como si, por un instante, rozaras una verdad que ya conocías antes de que naciera tu nombre. Has sido piedra. Sí, esa resistencia inmóvil que soporta siglos sin quejarse. La piedra te enseñó la paciencia de lo que no huye. Has sido planta, esa lentitud hacia la luz, esa obstinación de echar raíces en la grieta. Has sido pez, y entonces conociste la corriente. Dejarte llevar sin perder el rumbo, porque el rumbo del pez es la misma agua. Has sido pájaro, y desde lo alto viste lo que los que caminan nunca ven, que los caminos son muchos, pero el cielo es uno. Has sido animal, y supiste la verdad del instinto. No hay engaño cuando el cuerpo sabe lo que necesita. Y luego, hombre y mujer. Aquí entró el peso, la conciencia, la capacidad de elegir y, con ella, la capacidad de errar. La soledad de saberse separado, aunque nunca lo estuviste del todo. Pero la escalera no termina ahí. También has sido verdugo, también has sido víctima. No hay alma que haya recorrido este sendero sin probar ambas copas. El que da y el que recibe son dos gestos de la misma mano. Has causado dolor y has recibido dolor. No para que la culpa te doble, sino para que la compasión te ablande. Porque solo quien ha estado en ambos lados del muro sabe que el muro es una ilusión. Si esta conciencia ha vestido muchas máscaras, ¿qué sentido tiene la prisa? La prisa es la enfermedad del que cree que esta vida es la única. Una única oportunidad, un único examen, una única carta que jugar. Esa creencia, más que ninguna otra, es la madre de todas las neurosis modernas. Porque si esta vida es todo, entonces cada error es una catástrofe, cada duda una derrota, cada año que pasa un robo. Pero si la conciencia que eres ha llegado muchas veces y volverá a llegar, no como la misma persona, porque la persona se disuelve como la espuma, sino como la misma ola en un océano sin orillas, entonces la prisa pierde su veneno. Hay un ritmo, un respirar profundo de lo eterno que se pliega y despliega. Caer, levantarse, caer en otra forma. Aprender, olvidar, volver a aprender. Y en ese ritmo cada instante es suficiente. No hay llegada. Solo danza. Sexta semilla. No busques fuera lo que solo puede ser hallado dentro. El templo no está en la montaña ni en el valle. El templo está donde tú te sientas a callar. Y ese lugar no tiene coordenadas. Yo recorrí medio mundo con los pies sangrando y el alma más seca que un pozo abandonado. Peregriné a templos de piedra que tocan el cielo. Me senté a los pies de maestros cuyas barbas nevadas prometían la respuesta. Subí montañas sagradas donde el aire es tan fino que duele respirar. Y en cada lugar esperaba que algo cayera. Una voz, una luz, un nombre que me dijera quién era. Nunca ocurrió. Volví con las manos vacías, derrotado por tanta búsqueda. Hasta que una noche oí, en la cocina de mi casa, mientras fregaba los platos de un día cualquiera, ocurrió lo inesperado. El ruido de mis ansiedades se detuvo. No fue una revelación con truenos ni ángeles. Fue un simple darse cuenta, tan suave como el posarse de una mariposa. Todo lo que había ido a buscar afuera, la paz, la certeza, el hogar del espíritu, ya estaba dentro, callado, esperando a que dejara de hacer tanto ruido para escucharlo. Esa cocina, con sus platos de barro y sus paredes ahumadas, se convirtió en mi templo.
no el más bonito, no el más antiguo, pero era mío, porque el templo verdadero no necesita cúpulas ni campanas, necesita tu presencia y tu silencio. La espiritualidad comercial, esa que vende retiros, cursos y amuletos, ha convertido en negocio la mentira más antigua, que la verdad está en un lugar especial, en una montaña, en un desierto, en un gurú con turbante. No niego que esos lugares y esas personas puedan ser escalones útiles, pero si crees que la verdad está fuera de ti, siempre estarás desplazándote, siempre en camino, siempre a punto de llegar, y la vida entera se te irá en la espera. El templo no tiene coordenadas, no está en Google Maps ni en el corazón de ningún mapa. Está donde tú te sientas a callar. Puede ser una silla en la cocina, un banco en el parque, el asiento del coche antes de bajar, el borde de la cama al despertar. Da igual. Lo único que importa es el acto, sentarse, en tierra firme o en el barro de tus dudas, y callar. Callar no es no hablar. Eso es mudez. Callar es detener la negociación interna, dejar de pedirle algo a la vida, dejar de exigir respuestas al universo, dejar de regatear con Dios, sentarse, callar y nada más. ¿Qué hay dentro que no puedes hallar fuera? La sensación de ser antes de ser alguien, el testigo sin nombre que observa tus pensamientos sin confundirse con ellos, el silencio que no necesita justificarse. Eso no se compra con dinero ni se aprende con técnicas. Solo se recuerda. Y para recordarlo, basta con cerrar los ojos, respirar y habitar el único templo que nunca podrán quitarte, el que llevas dentro. Séptima semilla. Tu peor enemigo no es el que te ataca con espada, es el que te hace dudar de tu propia luz. Pero cuidado, a veces ese enemigo eres tú mismo. Fui guardián de un umbral invisible. Vigilaba la entrada a un valle donde los nuestros hacían sus retiros. Creía que mi misión era enfrentar a los intrusos, a los ladrones que pudieran profanar aquel silencio. Pero con los años descubrí la verdad. Los ladrones exteriores eran fáciles de repeler. Una mirada firme, una mano en la empuñadura, y se disolvían como sombras. El verdadero peligro estaba dentro de mi propia cabeza. El enemigo más temible no viene con capa negra ni empuña un acero brillante. Viene disfrazado de sensatez. A veces se sienta a tu mesa y se hace llamar amigo preocupado. ¿Estás seguro de lo que haces?, te susurra. Otras veces adopta la voz de un padre o una madre que solo quería protegerte. No te arriesgues, la vida ya es bastante dura. Pero la forma más letal, la que más batallas me costó, es cuando ese enemigo habla con tu propia voz. ¿Quién te crees que eres?, te dices al espejo cuando nadie mira. Tú no eres tan fuerte. Tu luz es un espejismo. En cuanto te vean de verdad, se alejarán. Esa voz no necesita espada. La espada corta carne. La duda corta el alma. Yo he peleado contra esa voz largas noches. Y aprendí algo que quiero dejarte escrito con sangre de experiencia. La duda no se arranca a golpes. Si intentas destruirla, se fortalece. La luz no combate a la oscuridad, ya lo vimos. La duda se mira, se reconoce. Y luego se le dice con calma, con la calma de quien ha visto tantas tormentas que ya no se asusta. Ya te vi. Sé que no eres la verdad. Eres solo un ruido más, un viejo disco rayado que mi miedo ha aprendido a repetir. Puedes quedarte si quieres, pero yo voy a seguir adelante. El verdadero guerrero no es el que nunca duda. Ese no existe, o si existe, es un mentiroso o un autómata. El verdadero guerrero es el que duda, siente el temblor en las rodillas, escucha la voz que le dice que no puede, y aún así, con las piernas temblando, da el siguiente paso, y el siguiente, y el siguiente. Esa, amigo mío, es la única victoria que cuenta.
la que se obtiene no sobre el enemigo exterior, sino sobre el traidor que llevas dentro. El día que dejes de hacerle caso, ese día empezarás a ser libre. Octava semilla. Amar no es el estremecimiento que se va con el viento. Amar es descubrir en el otro la misma chispa que te enciende, apenas disfrazada bajo otra costra, y conducirte hacia él como si esa chispa fuera tuya, más aún cuando no te resulta grato, porque entonces amar no es preferencia, es fidelidad a la lumbre compartida. La cultura ha confundido dos cosas que apenas se parecen: el enamoramiento y el amor. El enamoramiento es ese temblor en el pecho, esa urgencia de estar cerca, esa idealización que pinta al otro con colores que no tiene. Es hermoso, sí, pero es viento. Pasa, y cuando pasa, y siempre pasa, muchos creen que el amor se ha ido con él. Se levantan, se estiran y dicen: se acabó, ya no siento nada, y entonces abandonan. El amor, en cambio, empieza donde termina el enamoramiento. Empieza cuando se cae el velo y ves al otro no como la criatura perfecta que tu deseo fabricó, sino como alguien con costras, con grietas, con manías que te irritan y silencios que te duelen. Ahí, en ese terreno áspero, el amor echa raíces o muere. ¿Qué es esa chispa que ambos llevamos? No es la personalidad, esa máscara que cambia según el espejo. Es algo más viejo, más callado. Es el fuego interior que no se apaga aunque la leña esté mojada. En ti arde. En el otro también. Solo que las costras, los miedos, los orgullos, las heridas no sanadas, la disfrazan. Tu trabajo, si quieres amar de verdad, no es esperar que el otro se quite sus costras. Es mirar a través de ellas, ver la lumbre y conducirte hacia ella como si fuera tuya. Porque en un nivel que las palabras no alcanzan a decir, es tuya. La misma fuente nos alimenta. La misma brasa nos calienta. El amor no es posesión, es reconocimiento. Y aquí viene la parte más difícil. Amar más aún cuando no te resulta grato. Cualquiera ama al que le cae bien, al que le sonríe, al que le da la razón. Eso no cuesta. Eso es afinidad, un lujo del ego. El amor del que hablo, el que sostiene, el que perdona, el que da tiempo sin exigir, se prueba en la aspereza. Cuando el otro te irrita, cuando no entiende, cuando se aleja. Ahí, justo ahí, si aún te mueves hacia él con la intención de honrar su chispa, entonces estás amando. No como un sentimiento, como un acto de fidelidad a lo sagrado que habita en ambos. Ese amor no se acaba con el viento, porque no depende del viento. Depende de tu decisión de ver una y otra vez la misma luz bajo diferentes disfraces. Y esa decisión practicada cada día te hará más sabio que todos los libros de poemas de amor juntos. Novena semilla. La muerte no existe como tú la imaginas. No es un pasillo oscuro ni una luz al final. Es un cambio de ritmo, como cuando la música pasa de rápido a lento. La melodía sigue, solo cambia el compás. He visto morir a muchos. En mi juventud fui enterrador y mis manos aprendieron la temperatura de la tierra recién removida. Luego fui curandero y acompañé el último suspiro de niños, de ancianos, de guerreros derrotados. Luego fui guardián y vi partir a hermanos de orden en la quietud de la celda o en el estruendo del combate. Por eso hablo de la muerte como quien ha dormido en la misma habitación que ella, ha compartido su pan, ha oído su respiración en la oscuridad. La muerte no es lo que te han contado, no es un pasillo oscuro al final del túnel, no es una guadaña ni una capucha, no es una luz cegadora, ni el encuentro con parientes fallecidos que te esperan con los brazos abiertos. Todo eso son ficciones que la imaginación humana ha tejido para hacer soportable lo que la mente no puede atrapar. Yo propongo otra imagen, más sencilla y, creo, más verdadera. La música. Escucha.
Cuando el músico cambia el ritmo, de rápido a lento, de alegre a solemne, de fortísimo a pianísimo, la melodía no desaparece, sigue siendo la misma canción. Las notas son las mismas, el alma de la pieza no se pierde. Solo cambia quien da el compás, el pulso se hace diferente. Así con lo que somos. No somos el cuerpo es el instrumento, la caja de resonancia, el violín. No somos la personalidad, esa colección de gustos, miedos y memorias. La personalidad es el ritmo de esta vida. Rápido en la juventud, más lento en la vejez. Cuando la muerte llega, el instrumento enmudece. El ritmo se detiene, pero el músico, eso que yo llamo la nota que sigue sonando, la conciencia sin atributos, la melodía que no necesita instrumento para existir, no se detiene. Cambia de compás, y la canción continúa. La mayoría no teme a la muerte, teme al cambio de ritmo, teme perder la única canción que conoce. Pero si la melodía sigue, ¿qué hay que temer? Si lo que eres esencialmente no nace ni muere, sino que transita, entonces la muerte no es un final. Es una transición, un puente, un acorde que se disuelve en otro acorde. No te pido que creas esto, solo te pido que lo escuches en tu interior. Cuando el miedo a la muerte te visite, pregúntate, si lo que soy no puede ser destruido, ¿de qué tengo miedo? Del cambio, tal vez, del vértigo de lo desconocido. Pero el cambio, amigo mío, es la única constante. Ya has cambiado miles de veces en esta vida sin morir. Una vez más no te hará daño. 10ª semilla. El poder es fuego que no nace bueno ni malo, nace ciego. Calienta la casa levantada con piedra humilde, pero corre como lengua de dragón por las grietas de la casa de paja. Quien pide poder sin tener los muros de su alma encalados con humildad, no está pidiendo fuerza. Está pidiendo su propia hoguera. El error más común sobre el poder es creer que es malo en sí mismo. He oído a muchos buscadores espirituales decir, yo renuncio al poder, el poder corrompe. Y yo les pregunto, ¿renuncias al fuego también? Porque el fuego quema las casas de paja, pero calienta el hogar del que construye con piedra. ¿El fuego es bueno o malo? No, el fuego es, y el poder también. El poder no nace con intención, nace ciego. No ve a quien calienta ni a quien quema. Se entrega por igual al que ha trabajado su humildad durante años y al que solo ha acumulado orgullo. La diferencia no está en el poder mismo, sino en el recipiente que lo recibe. En la casa, tu alma, donde el fuego va a habitar. La casa de piedra no es la casa del débil, es la del que ha mirado sus propias grietas, sus vanidades, sus miedos, sus ansias de dominio, y ha decidido reconstruir con humildad, no con falsa modestia, esa que dice, yo no valgo nada, mientras espera que la contradigan. Humildad verdadera, saber lo que eres, saber lo que no eres y no necesitar que el mundo confirme ninguna de las dos cosas. Esa casa es incombustible, no porque el fuego no pueda tocarla, porque no encuentra superficie de ataque. La humildad no se agarra al poder, lo recibe con manos abiertas. Si el poder se va, no llora. Si se queda, lo usa sin que el uso lo use a él. Puede tener riquezas sin sentirse rico. Puede mandar sin sentirse superior. Puede brillar sin deslumbrarse. El que pide poder sin ese cimiento, en cambio, no pide fuerza. Pide su propia hoguera. Porque el poder, al entrar en su casa de paja, encuentra alimento en cada rincón. Rencor, soberbia, deseo de venganza, necesidad de ser reconocido. Todo eso arde, y el fuego, ciego, lo devora. Y al devorarlo, devora también a quien lo albergaba. ¿Cuántos líderes, maestros y gurús he visto arder así? No porque el poder fuera malo, porque la casa era de paja. Construye siempre con humildad. No es un consejo moral, es una advertencia práctica.
porque la humildad es el único material que el fuego no puede devorar. No porque sea especial, porque no ofrece superficie. Es como el espacio vacío. El fuego pasa a través de él sin encontrar qué quemar. 11ª semilla. No maldigas al olvido. Es la tierra oscura donde duerme el recuerdo hasta que despierta. Si nunca olvidaras, nunca sabrías la dicha de volver a encontrar. Y esa dicha, la de volver a encontrar y volver a encontrar, es casi la única cosa que hace llevadero el peso de estar vivos. Un joven del círculo, acababa de perder a su madre, maldecía su propia memoria. No recuerdo su rostro con nitidez, sollozaba. Los detalles se me escapan. El color exacto de sus ojos, el timbre de su risa. ¿Cómo puede ser que olvide a quien más he amado? Los demás intentaban consolarlo con palabras tiernas. Yo no. Yo le solté esta semilla, cruda como una piedra. El joven se ofendió al principio, pero años después, ya guardián, volvió a mí y me dio las gracias. Ahora entiendo, dijo. El olvido no me la robó. La enterró para que yo pudiera encontrarla de otra manera. Vivimos obsesionados con la memoria. Fotografías, videos, diarios, discos duros llenos de recuerdos. Tememos olvidar como si olvidar fuera morir 2 veces. Pero el olvido no es un ladrón, es un jardinero. Toda semilla necesita tierra oscura para germinar. Si la dejaras en la superficie, a plena luz, jamás rompería su cáscara. Necesita la humedad de la sombra, la presión de la tierra, el olvido del mundo exterior. Así el recuerdo, cuando olvidas, no pierdes. Entierras, y al enterrar, permites que lo vivido se descomponga en sustancia nueva. La anécdota se vuelve enseñanza, la cara se vuelve presencia, el nombre se vuelve aroma, la dicha de volver a encontrar. ¿La has sentido? Una foto antigua que aparece entre libros que no abrías hace años. Una melodía que sonaba en tu infancia y que el algoritmo del olvido había archivado. Un nombre que regresa a tus labios justo cuando lo necesitas, después de haberlo dado por perdido. Ese placer, ese estremecimiento de «ah, sí», no existiría sin el olvido previo. La alegría de recordar es directamente proporcional a la hondura del olvido que lo precedió. Yo he aprendido a no decir «se me olvidó» como si fuera una disculpa. Digo, más bien, lo enterré, ya brotará cuando toque. Y confío en la tierra, porque la tierra no pierde nada. Solo transforma. 12ª semilla. El verdadero guerrero no es el que nunca toca el suelo. Es el que cae y cada vez que se levanta encuentra un poco menos de orgullo y un poco más de tierra humilde en las manos. Porque las caídas enseñan, y las que duelen enseñan más que todas las victorias juntas. Antes de ser guardián fui soldado. Empuñé una espada de verdad, maté cuando fue necesario, vi morir a compañeros a mi lado. Conozco el sabor de la guerra exterior, el hierro, la sangre, el grito, pero con los años supe que la guerra interior es más larga, más silenciosa y mucho más dura. No fui invencible. Caí muchas veces, en batallas físicas, sí, pero sobre todo en las del espíritu. Caí en la bebida, buscando ahogar lo que no sabía nombrar. Caí en el rencor, encerrando en mi pecho ofensas que el otro ya había olvidado. Caí en el deseo de venganza, convencido de que el dolor solo se paga con más dolor. Y cada caída, cada vez que mis rodillas besaron el suelo, me dejó una enseñanza que ninguna victoria me habría dado. La cultura idolatra al héroe que no falla, al soldado invicto, al santo sin mancha. Ese héroe no existe, es una proyección de nuestro miedo al error. Queremos creer que es posible no caer nunca, porque si es posible, entonces nosotros, los que caemos, somos fracasados. Pero es mentira. El error es el camino. La caída es el método. El verdadero guerrero, el que despierta respeto, no por su fuerza,
sino por su temple. Es el que cae y se levanta, y cada vez que se levanta, algo ha cambiado en él. Ha perdido una capa de orgullo. El orgullo es esa coraza que nos impide aprender. Nos hace creer que ya sabemos, que no necesitamos consejo, que nuestras caídas son culpa del destino y no de nuestras decisiones. Al caer, esa coraza se resquebraja, y las manos, al apoyarse en el suelo para levantarse, se llenan de tierra. Polvo, barro. Esa tierra es la humildad, no la que se decreta desde la mente, la que se pega a la piel. Las manos limpias, las que nunca se han manchado de fracaso, no construyen nada duradero. Construyen castillos de naipes. Las manos con tierra, en cambio, levantan muros que resisten el viento. Las victorias son engañosas. Te hacen sentir poderoso, te llenan de confianza, pero rara vez te transforman por dentro. Las derrotas, en cambio, te atraviesan. Te obligan a preguntarte quién eres cuando no ganas. Y esa pregunta, hecha con el pecho abierto, es el comienzo de toda sabiduría. No temas caer. Teme no levantarte. Y si caes 1000 veces, levántate 1001. Ese es el único juramento que los belditas pronunciamos en voz baja, ante nadie, en la intimidad de nuestra propia noche. 13ª semilla. La tierra no es nuestra. Nosotros somos de la tierra. Llegamos tarde y nos iremos temprano. No la poseemos, la habitamos, no se le exige, se le cuida, porque el cuidador no pide derechos, solo sabe que debe responder con sabiduría y humildad por lo que recibe. Viví en el campo antes de que mis rodillas me prohibieran arar. Supe lo que era madrugar con la escarcha quemando los dedos. Supe lo que era sembrar, esperar la lluvia, ver cómo una cosecha entera se perdía por una plaga o se salvaba por un cambio de viento. Nunca idealicé la naturaleza. La conocí como es, generosa a ratos, indiferente en otros, hermosa y cruel como una madre que ama sin mimar. De ahí nació esta semilla, no de una teoría ecológica, de la tierra pegada a mis uñas. La humanidad repite una mentira cómoda, que la tierra nos pertenece, que podemos hacer con ella lo que queramos. Esa mentira es espiritual antes que política. Cuando crees que algo te pertenece, te sientes con derecho a usarlo sin límite. El dueño exige, el dueño explota. El dueño, cuando las cosas van mal, reclama. El cuidador, en cambio, no pide derechos, solo sabe que ha recibido algo, un campo, un jardín, un planeta, y que debe responder por ello, no con soberbia, sino con sabiduría, no con dominio, sino con humildad. Llegamos tarde. La Tierra tiene miles de millones de años. Nosotros, la especie humana, unos pocos miles. Llegamos a una fiesta que ya estaba en marcha. Los dinosaurios, los bosques primigenios, los océanos sin nombre nos precedieron. Y nos iremos temprano, cuando la fiesta siga, cuando otras formas de vida, quizá más sabias, quizá más humildes, ocupen nuestro lugar. Eso no es triste, es una invitación a la humildad. Por eso practico algo antes de tomar cualquier cosa de la tierra. Pido permiso en silencio, no porque la tierra pueda oírme y negarse, porque el acto de pedir permiso cambia mi postura interior. Me recuerda que no soy el centro, que estoy tomando prestado, que lo que tomo hoy, otro lo necesitará mañana, y que lo que devuelvo, si es que devuelvo algo, debe ser tan fértil como lo recibí. No se le exige a la tierra, se le cuida, y el que cuida, cuida también de sí mismo, porque no hay separación. Tú eres tierra que anda, tus huesos son minerales, tu sangre, agua con memoria, tu aliento, el mismo aire que respiraron los que vinieron antes. Cuidar la tierra es cuidarte, no por ecologismo barato, porque no hay afuera. Todo es adentro. 14ª semilla. El agua no lucha contra la piedra. La rodea, la acaricia, la gasta.
El tiempo hace el resto. Así vence la paciencia, no con fuerza, con constancia. Si tuviera que elegir una sola maestra entre todas las fuerzas de la naturaleza, elegiría al agua. No es la más espectacular. El fuego impone, el viento aúlla, la tierra sostiene. Pero el agua enseña lo que más cuesta aprender, la victoria de lo que no forcejea. Observa al agua cuando encuentra una piedra en su camino. No se detiene a maldecir el obstáculo. No intenta saltarlo con un salto imposible. No se estrella contra él una y otra vez esperando romperlo de un golpe. En lugar de eso, el agua hace algo que parece rendición. Lo rodea. Busca el costado, la grieta, el lugar por donde pueda pasar sin enfrentamiento. La rodea, sí, pero no se va. Permanece. Y una vez que lo ha rodeado, no se olvida de la piedra. La acaricia. Pasa sobre ella, la roza, la besa con cada nueva ola. No con violencia, con ternura. Y así, día tras día, año tras año, siglo tras siglo, el agua hace algo que la fuerza bruta jamás lograría. Gasta la piedra, no la destruye, sería incapaz. La transforma. Las aristas se redondean, los bordes cortantes se suavizan. La piedra, al final, se vuelve guijarro, y el guijarro, con el tiempo, se vuelve arena. El agua no ganó porque fuera más fuerte, ganó porque nunca se fue. Esta es la lección de la paciencia activa, no la paciencia pasiva, esa que espera resignada a que las cosas cambien solas. La paciencia del agua es activa, pasa, vuelve a pasar, rodea, acaricia, insiste. No con ira, con constancia. ¿Qué obstáculo enfrentas hoy? Una relación que no se cura, un hábito que no se disuelve, un dolor que no termina de irse. Tu primer impulso es atacar, hablar más fuerte, esforzarte más, buscar una solución inmediata. El agua te susurra otra estrategia. Rodea. No enfrentes el conflicto de frente. Dame espacio. Obsérvalo desde otro ángulo. Busca la grieta, no la pared. Acaricia, no hieras. Vuelve una y otra vez con la misma ternura sin exigir resultados inmediatos. Y confía en el tiempo. El tiempo, cuando se le suma constancia, es el aliado más poderoso. Lo que no pudiste resolver en un día, quizás se resuelva en un mes. Lo que no se dio en un año, se dará en 10. Pero solo si sigues pasando, como el agua. No te rindas, pero tampoco golpees. Rodea. Acaricia, gasta, el tiempo hará el resto. 15ª semilla. El fuego no pide permiso para arder, así debería ser tu fe, sin pedir permiso, sin disculpas, pero también sin imponer. El fuego no impone su calor, lo ofrece. De todas las fuerzas elementales, el fuego es la que menos negocia. El agua se adapta al cauce que encuentra. La tierra recibe las semillas sin rechistar. El viento busca rendijas, se cuela, se retira. El fuego no. El fuego arde porque es su naturaleza. No espera el momento adecuado. No pide autorización. No pregunta si le conviene a los demás. No se disculpa por arder. Esta semilla es para los que han apagado su propia llama por miedo al qué dirán. Para los que han escondido su fe en Dios, en el amor, en el arte, en una causa, en sí mismos, porque temen molestar, porque temen parecer extraños, porque temen que los rechacen. Para los que viven pidiendo permiso para ser quienes son, sin pedir permiso. No hay autoridad superior que deba firmarte un documento para que puedas encenderte. Tu fe, tu convicción, tu fuego interior no necesitan el visto bueno de nadie, ni de tus padres, ni de tu pareja, ni de tu comunidad. La llama no pregunta, arde. Sin disculpas, la disculpa es la otra cara del miedo. Perdón por creer esto. Perdón por ser tan intenso. Perdón por importarme de verdad. El fuego no se disculpa. No dice, perdona que te caliente.
Simplemente calienta. Tu fe tampoco debe pedir perdón. No estás molestando, estás siendo. Pero sin imponer. Aquí está el equilibrio, la cuerda floja donde muchos se caen. El fuego no impone su calor, lo ofrece. Puedes acercarte o alejarte. La brasa no te persigue, la llama no te exige que la mires. Está ahí. Si quieres, te calientas. Si no, sigues tu camino. Esa es la diferencia entre la fe viva y el fanatismo. El fanático impone, el iluminado ofrece. El fanático necesita que el otro se convierta a su fuego para sentirse seguro. El que tiene fe verdadera sabe que su fuego no es el único y que no necesita probar nada. Arde. Ya está. Si otros se acercan, bien. Si no, también. Así debería ser tu fe. Sin pedir permiso, sin disculpas, sin imponer. Como el fuego, como el sol, como la vida que no pregunta para seguir viviendo. 16ª semilla. El viento no se ve, pero el árbol y el ave lo saben. Así es él, no para ser mirado, sino para ser sentido y experimentado. Y cuando lo sientas, no lo busques con los ojos. Sería como querer meter el viento en una jaula. El error más frecuente de la espiritualidad, el que he visto cometer a miles de buscadores, es querer verme, buscar una forma, un rostro, una luz, una aparición. Queremos que lo sagrado se parezca a algo que podamos señalar con el dedo. Pero lo que realmente sostiene el mundo, lo que los antiguos llamaban Dios, lo que yo llamo la fuente, lo que otros llaman el misterio, no tiene forma. Como el viento. Nadie ha visto el viento. Inténtalo. Abre los ojos de par en par. No lo verás. No tiene color, no tiene contorno, no tiene superficie. Pero, ¿acaso el viento es menos real por ser invisible? El árbol lo sabe. El árbol se inclina bajo su fuerza. El ave lo sabe. El ave ajusta sus alas para dejarse llevar. La vela del barco se hincha, el polvo levanta en remolinos, tu cabello se desordena. El viento es real, solo que no se deja encajar en la mirada. Así es él. Uso esa palabra por costumbre, no por precisión. No es para ser mirado, sino para ser sentido y experimentado. Sentir es más íntimo que ver. Ver mantiene distancia. Tú aquí, el objeto allá. Sentir, en cambio, implica contacto. Cuando sientes el viento en la piel, no hay separación. El viento te toca, tú tocas el viento. Son uno en el instante del roce. Cuando sientas esa presencia, esa caricia invisible en el pecho que llega cuando callas y abres la atención, no intentes buscarla con los ojos, no mires afuera esperando una aparición. No mires adentro esperando una imagen. Sería como querer meter el viento en una jaula. La jaula es tu memoria, tu deseo de repetir la experiencia, tu necesidad de control. Ayer sentí algo. ¿Qué fue? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo recupero? Eso es intentar enjaular lo que por naturaleza es libre. El viento no entra en jaulas, pasa. Si intentas retenerlo, se va. Si abres las manos y dejas que sople, vuelve. No busques con los ojos, mira con el pecho, escucha con la piel y confía en que la caricia invisible es suficiente. No necesitas pruebas, necesitas presencia. 17ª semilla. El verdadero maestro no es el que sabe más, es el que ha olvidado más y lo recuerda en el momento justo. Porque el saber acumulado pesa. El recuerdo oportuno aligera. La imagen común del maestro es la de una biblioteca andante. Alguien que acumula información, que nunca olvida, que responde cualquier pregunta con la precisión de un diccionario. Esta semilla desmonta ese error con la suavidad de quien corta un hilo que ya no sirve. El saber acumulado no es sabiduría, es lastre. Cuando aprendes algo y lo guardas en tu memoria como un tesoro, esto lo sé yo, esto es mío. Ese conocimiento se vuelve parte de tu identidad. Yo soy alguien que sabe esto. Y la identidad
cuanto más cargada, más pesa. Te endurece. Te hace repetir lo mismo una y otra vez, porque ya lo sabes, porque ya lo tienes resuelto, porque no necesitas aprender de nuevo. Eso no es enseñar, es exhibir. El verdadero maestro, dice la semilla, es el que ha olvidado más. No olvida por descuido o mala memoria. Olvida porque no necesita cargar con lo que ya vivió. Olvida porque su confianza no está en el recuerdo, sino en la fuente del recuerdo. Olvida para hacer espacio. Y ese olvido no es pérdida, es una siembra profunda. Lo olvidado no desaparece, se vuelve tierra fértil. Y en el momento justo, cuando el discípulo pregunta, cuando la vida exige una respuesta que ninguna biblioteca podría dar, ese recuerdo olvidado emerge sin esfuerzo. No como un dato frío que hay que buscar en el archivo, como una presencia cálida, una palabra que nace sola, un gesto que no necesita ensayo. El saber acumulado pesa, lo compruebas cada vez que discutes para tener razón, cada vez que citas un autor para respaldarte, cada vez que dices, yo ya sabía eso, con el orgullo del que guarda. Todo eso es peso. El recuerdo oportuno, en cambio, aligera, porque no viene con el ego del yo sé. Viene como una respuesta que nace sola, humilde, justo a tiempo, y que después de ser dicha no deja residuo. No la guardas, la entregas y vuelves a vaciarte. Esta semilla es un gran consuelo para el aspirante. No necesitas memorizar doctrinas. No necesitas acumular citas. Necesitas vivir de tal modo que, cuando haga falta, surja lo que debe surgir. El resto, olvídalo. El olvido es el alivio del maestro, y también tu alivio. 18ª semilla. El discípulo no es el que obedece, es el que pregunta, y espera la respuesta en silencio. No porque la respuesta vaya a llegar con palabras, porque en el silencio la pregunta se vuelve más clara. La imagen tradicional del discípulo, esa que hemos heredado de religiones y ejércitos, es la de alguien que obedece, que acepta sin cuestionar, que recibe la enseñanza como quien recibe una orden. Pero esta semilla la revierte por completo. El verdadero discípulo no es el que obedece. Ese es el siervo o el soldado. El discípulo es el que pregunta. Preguntar no es dudar por desconfianza. Preguntar es abrir una puerta. Quien pregunta reconoce que no sabe del todo, o que sabe de una manera que necesita ser confrontada. Preguntar es un acto de humildad, no de soberbia. Es decir, lo que sé hasta ahora no me alcanza. Necesito más, necesito otro, y confío en que otro puede ayudarme a ver lo que yo no veo. Esa pregunta, bien hecha, nacida de una necesidad real, no de una curiosidad ociosa, es más valiosa que 1000 respuestas. Pero hay una segunda parte, que es la más difícil. Espera la respuesta en silencio. La cultura moderna ha perdido por completo la capacidad de esperar. Queremos respuestas inmediatas. Lanzamos la pregunta al aire y antes de que el eco se apague, ya estamos buscando a quién pedirle una solución. Llenamos el silencio con más palabras, con explicaciones apresuradas, con el ruido de nuestra propia ansiedad. El silencio, en cambio, es el útero de la respuesta. No porque en el silencio vaya a aparecer una voz celestial que te diga la verdad con mayúsculas, porque en el silencio, en esa pausa sin prisa, la pregunta misma se vuelve más clara. Y cuando la pregunta se aclara, a menudo la respuesta brota sola, sin necesidad de palabras. O brota como una acción, un cambio de dirección, una renuncia, un pequeño gesto que antes no veías. Esta semilla es un entrenamiento para no llenar el vacío con ruido. Vivimos con miedo al vacío, al no sé, al todavía no. Pero el discípulo, el verdadero, el que camina, sabe que la duda fértil es mejor que la certeza estéril.
Sabe que una pregunta bien hecha, guardada en el silencio, puede germinar durante años y dar un fruto que ninguna respuesta inmediata habría podido ofrecer. Pregunta y calla, no por disciplina, por confianza. 19ª semilla. El dolor no es una condena ni castigo. Es la oscuridad que toca tu puerta para decirte que algo en tu casa necesita luz. Como la espina en el pie, no viene a torturarte, viene a recordarte que has pisado mal. No odies el dolor de la advertencia. El dolor, aunque no lo entiendas, es maestro de tu camino. Hay una herida antigua en la forma en que la humanidad ha mirado el dolor. Lo hemos llamado castigo de Dios, prueba del destino, karma negativo, voluntad de un Dios enfadado. Cada cultura le puso una máscara distinta, pero todas compartían la misma raíz: la creencia de que el dolor es algo que merecemos, que hay una causa moral detrás de cada sufrimiento. Esta semilla arranca esa creencia de cuajo, como quien arranca una espina clavada hace años. El dolor no es una condena. Nadie allá arriba está ajustando cuentas contigo. No hay un juez invisible que te golpee porque has sido malo. El dolor es simplemente la oscuridad que toca tu puerta. Y la oscuridad, aquí, no es mala. Es solo la ausencia de luz. Y toca la puerta, a veces suavemente, a veces con urgencia, no para asustarte, sino para avisarte. Algo en tu casa, en tu alma, en tu cuerpo, en tu vida, necesita luz. Necesita que le prestes atención. Necesita que dejes de mirar hacia otro lado. La espina en el pie es la imagen más clara que he encontrado. La espina no tiene mala intención. No eligió clavarse en tu carne. Está ahí, simple, objetiva. El dolor que sientes no es un juicio sobre tu forma de caminar. Es un mecanismo de supervivencia, antiguo, sabio, fiel. Tu cuerpo te dice: detente, mira hacia abajo. Algo está mal. Retira esto antes de que se infecte. Si no hubiera dolor, caminarías alegremente hasta perforarte el pie entero y la infección se extendería sin que te dieras cuenta. El dolor no es el enemigo. Es el aliado que incomoda. Es el portero que no te deja entrar a la fiesta con la herida abierta. Pero hemos aprendido a odiarlo. ¿Por qué a mí? Esto es injusto. Siempre me pasa lo mismo. Esas frases, las reconozco porque las pronuncié cientos de veces, son formas de odiar el dolor de la advertencia. Y al odiarlo, le cerramos la puerta. No escuchamos lo que viene a decirnos. Entonces el dolor se vuelve crónico, porque la señal fue ignorada una y otra vez. La espina sigue ahí, pero hemos aprendido a cojear sin preguntar por qué. Esta semilla te da una instrucción contracultural. No odies el dolor de la advertencia. Recíbelo como recibirías a un mensajero desgarbado pero leal. Pregúntale, no con la mente que juzga, sino con el cuerpo que siente. ¿Qué vienes a decirme? ¿Qué necesita luz en mi casa? A veces la respuesta es física. Necesitas descansar, necesitas comer mejor, necesitas moverte. Otras veces es emocional. Necesitas llorar una pérdida que no lloraste. Necesitas poner un límite. Necesitas perdonar o pedir perdón. Otras veces es espiritual. Necesitas silencio. Necesitas soledad. Necesitas recordar quién eres. El dolor, aunque no lo entiendas, es maestro de tu camino. No necesitas entender por qué duele para que el dolor te enseñe. La enseñanza no viene en forma de explicación. Viene en forma de cambio. El dolor te empuja a moverte, a salir de donde estás atascado, a soltar lo que ya no sirve. Es un maestro rudo, pero leal. Y si aprendes a escucharlo en lugar de maldecirlo, te llevará de la mano hacia lugares que la comodidad jamás te habría mostrado. 20ª semilla. La alegría no depende de lo que tienes ni de lo que te pasa. Depende de lo que recuerdas, de la esencia de lo que eres. Si recuerdas la chispa que fuiste antes de las heridas, la alegría brota como un manantial bajo la arena.
No porque la vida sea amable, sino porque hasta la dificultad tiene su paso en la danza de la vida. Y tú aprendiste a bailar con ella, pero con otra canción. Vivimos en una cultura que ha vendido la alegría como un producto. Si tienes este coche, si logras este ascenso, si te mira tal persona, si pesas tantos kilos, si tienes el título, entonces serás feliz. La alegría se ha convertido en un objeto de consumo, en un premio que llega después de la lucha. Pero la alegría de la que habla esta semilla, la única que no se acaba cuando se apagan las velas, no se compra, no se negocia, no depende de afuera. Viene de adentro, de un lugar más antiguo que tus logros y tus fracasos, más profundo que tus heridas y tus cicatrices. Ese lugar es la memoria, pero no la memoria de los hechos, lo que hiciste, lo que te hicieron. La memoria de la esencia, lo que fuiste antes de que las heridas te enseñaran a encogerte, a desconfiar, a olvidar. Lo que fuiste antes de que el miedo escribiera su versión de tu historia. Esa chispa original, la que llegó contigo a este mundo, la que no depende de nada externo para brillar, no se ha apagado. Solo está cubierta por capas de olvido. El trabajo no es crearla, porque ya está. El trabajo es recordarla. Y ese recuerdo no es intelectual. No es pensar, sí, yo era feliz cuando era niño. Eso es nostalgia, no recuerdo esencial. El recuerdo esencial es un estremecimiento en el pecho, una certeza que no necesita pruebas, un instante, a veces tan breve como un latido, en el que te reconoces a ti mismo como ese fuego que no necesita leña para arder. Cuando logras rozar ese recuerdo, aunque sea por un instante, la alegría brota. No es una alegría eufórica de las que saltan y gritan, esa se agota rápido. Es más parecida a un manantial bajo la arena, silenciosa, constante, que humedece todo desde abajo. No necesita que la vida sea amable. Puede estar lloviendo afuera, puede haber pérdida, puede haber cansancio. La alegría esencial no depende del clima, depende de que recuerdes quién eres por debajo de todas las máscaras. La dificultad no es un error en la coreografía del universo. Tiene su paso en la danza. No hay baile sin momentos de desequilibrio, sin giros inesperados, sin caídas que parecen torpes hasta que aprendes a integrarlas. El maestro no es el que nunca tropieza, sino el que aprende a hacer del tropiezo un paso más. Y cuando has recordado tu chispa, cuando la alegría mana de tu propio centro, bailas con la dificultad de otra manera. No la niegas, no la maldices, no intentas saltarte el paso difícil. Le pones otra canción, y esa canción que nace de tu memoria esencial transforma el dolor en ritmo y el miedo en respiración. 21ª semilla. La pobreza verdadera no está en las manos vacías, sino en la fe equivocada, la certeza de que lo externo puede completar lo interno. El rey que cifra su dignidad en el oro de su asiento es más pobre que el mendigo que lo ha perdido todo y encontró que él mismo era el reino que buscaba. Esta semilla desmonta una de las ilusiones más dañinas de la civilización, esa que hemos mamado con la leche materna y confirmado cada vez que miramos un anuncio. La idea de que lo que tienes fuera define lo que vales dentro. La pobreza que duele de verdad, la que empobrece el alma hasta dejarla seca, no es la falta de monedas en la bolsa. Es la creencia, casi siempre inconsciente, por eso tan poderosa, de que algo externo puede llenar un vacío que nunca fue externo. Quien confunde lo que posee con lo que es, su coche, su casa, su título, su reputación, el número de seguidores, camina sobre un abismo. Porque si tu valor depende del dinero, entonces cuando el dinero se va, tú te vas con él. Si depende del reconocimiento, cuando las alabanzas cesan, tú dejas de existir. Si depende del espejo donde otros te miran, entonces eres un esclavo. Tu ánimo sube y baja como un mercader quebradizo. Has externalizado tu centro. Has entregado las llaves de tu reino interior a cualquiera que pase.
El rey de la imagen no es rey por sí mismo, es rey por el trono que ocupa. Si le quitan el trono, se derrumba. Ese hombre, aunque tenga corona y cetro, es más pobre que el mendigo que duerme bajo un puente. Porque mendigo, escucha bien, no es el que no tiene. Mendigo es el que necesita tener para hacer algo. El rey que necesita el oro para sentirse rey es un mendigo con buena ropa. El mendigo de la historia, en cambio, lo ha perdido todo. Y en esa pérdida, que pudo ser derrota, que pudo ser abismo, ocurrió algo inesperado. Al quedarse sin afuera, sin casa, sin dinero, sin nombre, no le quedó más remedio que mirar hacia adentro. Y allí, en esa cueva que había evitado durante años, descubrió que él mismo era el reino que había estado buscando en todos los mapas. No un reino de posesiones, un reino de presencia. Ese mendigo no necesita nada externo para sentirse entero. Su pobreza fue la puerta de su riqueza. La enseñanza no es que tener cosas sea malo. Eso sería otro dogma. La enseñanza es que confundir las cosas con tu identidad es una condena. El que sabe que su grandeza no depende de lo que posee, ni de lo que logra, ni de lo que otros piensan, puede tener mucho o puede tener poco, pero nunca será pobre, porque su tesoro no está en el banco, está en el pecho, y de allí nadie puede robarlo. 22ª semilla. No es rico el que tiene, es rico el que da sin que le duela, porque el que da con miedo no da, presta, y lo prestado siempre vuelve a pedir cuentas. El que da sin miedo, da y se vacía, y en ese vacío cabe el universo. La cultura del tener, esa que nos ha formado, ha invertido los valores. Nos enseña que riqueza es acumular, retener, proteger, asegurar. Cuanto más guardas, más rico eres. Pero esta semilla da vuelta a esa ecuación con la fuerza de un remolino. La verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes soltar sin que se te desgarre el alma. Dar sin que duela no significa dar cosas que te sobran, lo que ya no usas, lo que no te importa. Eso no es dar, es deshacerse de basura con buena conciencia. Dar sin que duela es desprenderte de algo que quizá necesitas o que valoras profundamente, pero lo entregas porque el acto de dar es más grande que el miedo a perder. Es la mano abierta que no tiembla. Es el pecho que se ensancha mientras se vacía. El que da con miedo, calculando, midiendo, esperando algo a cambio, en realidad no está dando. Está haciendo un préstamo disfrazado de generosidad. Te doy esto porque espero que me devuelvas aquello. O te doy para quedar bien, para sentirme generoso, para acumular méritos. Eso no es dar, eso es prestar. Y todo préstamo, tarde o temprano, viene a pedir su pago. Viene como resentimiento. Te di tanto y tú no me das nada, como expectativa. Después de lo que hice por ti, deberías, como deuda invisible que pesa sobre el otro y sobre uno mismo. El que da sin miedo, en cambio, da y se vacía. Da y no guarda registro. Da y no espera que le den las gracias. Da y se queda sin objeto, sin apego, sin la pesada loasa de la propiedad. Y en ese vacío, esa mano vacía, ese pecho sin ataduras, ocurre el milagro. Cabe el universo. No porque el universo entre mágicamente, porque al no estar lleno de cosas, tu interior puede recibirlo todo. De repente, el que dio recibe sin pedir. No recibe cosas, recibe ligereza, recibe espacio, recibe la certeza de que nada que se da con el corazón se pierde realmente. Se transforma, se multiplica, vuelve de otra forma cuando menos lo esperas. Esta semilla es hermana de la anterior. Si la pobreza verdadera es creer que las cosas te completan, la riqueza verdadera es saber que puedes soltarlas sin dejar de ser quien eres. El rico verdadero no teme empobrecer porque su tesoro no está afuera. Y como no está afuera, puede darlo todo sin empobrecer.
Esa es la libertad más alta. 23ª semilla. Familia no es la sangre, es el silencio donde caben dos, los que se quedan cuando te callas, los que pueden estar contigo sin hablar, sin preguntar, sin juzgar. Esos son los tuyos, los otros son solo nombres en un papel. El primer círculo, el de la sangre, se nos impone sin preguntarnos. No elegimos dónde nacer ni quiénes nos acompañan en la infancia. A veces ese círculo es refugio, otras herida. La mayoría de las veces una mezcla de ambas que no se deja desenredar fácilmente. Pero esta semilla no desprecia a la familia de origen. Eso sería ingratitud. Solo señala un hecho incómodo que muchos han callado por lealtad o miedo. La sangre no garantiza lealtad, ni comprensión, ni silencio compartido. Hay parientes que exigen palabras cuando tú no tienes lengua, que necesitan que hables para sentirse seguros y no entienden que el silencio también es un idioma. Hay parientes que juzgan en lugar de callar, que miden tu vida con la vara de sus miedos y te encuentran siempre defectuoso. Hay parientes que se van cuando más necesitas que se queden, que desaparecen en la tormenta porque no saben mojarse. Esos, dice la semilla con ternura pero sin ambigüedad, son solo nombres en un papel. No porque no importen, porque no son tuyos en el sentido más hondo. La sangre los puso ahí, pero la sangre a veces se equivoca. La verdadera familia se elige, y no se elige con un contrato ni con un juramento. Se elige con el silencio, porque el silencio es el territorio donde no hay máscaras, donde no hay que representar ningún papel, donde dos personas pueden estar juntas sin la urgencia de llenar el vacío con palabras. En el silencio compartido, lo esencial se revela. Si puedes estar al lado de alguien sin hablar, sin que te incomode su respiración, sin que necesites justificarte o entretenerlo, ese alguien es de los tuyos. Los que se quedan cuando te callas son los que han visto tu fondo sin necesidad de linterna. No piden explicaciones porque ya entienden o porque no necesitan entender para acompañar. No preguntan porque no interrogan tu dolor. Saben que el dolor tiene sus ritmos y sus puertas y que no se abre por obligación. No juzgan porque han dejado de comparar tu camino con el suyo. Han entendido que cada sendero es único y que la única compañía real es la que no intenta dirigir. Esa es la familia que sostiene, no la que lleva tu apellido, la que lleva tu silencio en el suyo. A esos, cuídalos como se cuida un jardín raro, porque no abundan. Y cuando los encuentres, sabrás que has llegado a casa. 24ª semilla. Solo no está el que está solo. Solo está el que huye de sí mismo. El que se queda consigo, aunque no haya nadie, está bien acompañado. La palabra Oleseuma, soledad, ha sido maldecida por la cultura moderna. La hemos llenado de significados oscuros: abandono, vacío, tristeza, fracaso social. Ser solo se ha convertido en un estigma, algo que hay que ocultar o llenar a toda costa. Pero la soledad en sí misma no es ninguna de esas cosas. La soledad es simplemente un hecho. No hay nadie alrededor. Eso no duele. Duele otra cosa, la sensación de que la compañía que te queda, tú mismo, no es suficiente. Duele descubrir que huyes de tu propia presencia porque te resulta insoportable. Esta semilla separa el hecho de la interpretación con un corte limpio. Estar solo es una circunstancia. Sentirse solo es una relación. La relación que tienes contigo mismo. Y esa relación puede ser buena o mala, amable o cruel, nutritiva o venenosa, según cómo te lleves contigo. El que huye de sí mismo no soporta el silencio de su propia mente. Necesita ruido, música siempre encendida, pantallas que nunca se apagan, conversaciones vacías, multitudes donde perderse. No porque ame a los demás, porque huye de sí. Ese sí está solo, aunque esté rodeado de 100 personas, aunque tenga pareja, hijos, amigos,
seguidores en redes. Su soledad es interior y no tiene que ver con la cantidad de personas a su alrededor. Es una soledad de desconexión consigo mismo. Y esa, la de dentro, es la única que realmente mata. El que se queda consigo mismo, el que ha aprendido a mirarse sin miedo, a escuchar sus pensamientos sin juzgarlos, a habitar su cuerpo como si fuera una casa querida, con sus goteras y sus habitaciones vacías, ese nunca está solo. Puede estar en una habitación vacía, en un bosque sin nadie, en la noche más larga. Pero él está ahí. Él mismo es su compañero de viaje. Y le basta. No porque sea narcisista o asocial, porque ha construido una amistad consigo mismo. Y esa amistad no se resquebraja cuando los demás se van. Esta semilla no es una invitación al aislamiento. Sería trágico malinterpretarla así. Es una invitación a la autosuficiencia emocional, a la raíz que no necesita del suelo ajeno para mantenerse firme. No para volverse frío o distante. Al contrario, quien se lleva bien consigo mismo es más generoso con los demás, porque no necesita usarlos como analgésicos, sino para que la compañía de los otros sea un lujo, no una necesidad. Cuando puedes estar solo sin sufrir, entonces la presencia de los otros se convierte en un regalo que agradeces, no en una medicina que necesitas para no desplomarte. Los belditas practican la soledad voluntaria como un entrenamiento, no para huir del mundo, sino para volverse dignos de él. Porque quien no soporta su propia compañía, pensó el maestro, difícilmente podrá ofrecer buena compañía a otro. Y quien se huye a sí mismo, terminará huyendo también de todos los que lo aman. 25ª semilla. La paciencia no es esperar, es confiar. Confiar en que lo que tiene que venir, vendrá. Y si no viene, es que no tenía que venir. Y si no tenía que venir, no lo necesitabas, aunque creyeras que sí. Hemos confundido la paciencia con la espera pasiva. Creemos que ser paciente es sentarse a mirar el reloj mientras la vida tarda en darnos lo que pedimos. Esperar en una sala de espera, soportar la demora de un tren, aguardar a que el otro cambie. Pero esa no es paciencia, es resignación disfrazada. O peor, es un contrato secreto con el universo. Yo aguanto sin quejarme, y tú, universo, me pagas con lo que quiero. La verdadera paciencia, dice esta semilla, es confianza. No es aguantar, es soltar. No es esperar, es saber. Confiar en que el tiempo no es un adversario que retiene tus deseos. Confiar en que lo que ha de llegar, lo que realmente es bueno para ti, lo que forma parte de tu camino, llegará. No porque hayas sido bueno, no porque hayas esperado lo suficiente, no porque hayas pagado el precio, porque existe un orden que no controlas, que no te debe explicaciones, y ese orden es más sabio que tus pequeños planes. La parte más difícil viene después, y es un cuchillo para el ego. Si no viene, es que no tenía que venir. Esto es duro de tragar, porque el ego vive aferrado a sus deseos. Lo quiero, entonces es bueno. Si no llega, el universo está equivocado, o Dios me odia, o la vida es injusta. La semilla da vuelta a la perspectiva por completo. El universo no se equivoca. Lo que no llega, aunque hayas llorado por ello, aunque hayas rezado, aunque hayas hecho todos los méritos, es porque no debía llegar. No hay injusticia. Hay un plan que no ves, una inteligencia más amplia que tu mente parcial. Y la última vuelta de tuerca, la más difícil de todas. Si no tenía que venir, no lo necesitabas. Esto hace sangrar, porque tú puedes sentir una necesidad inmensa. El pecho puede doler de ausencia. Las noches pueden volverse largas, pero la semilla afirma que esa necesidad, tan real en tu experiencia, no es real en un nivel más profundo. Es un disfraz de otra cosa. Miedo, apego, costumbre, herida que busca ser llenada con el objeto equivocado. Lo que realmente necesitas,
Lo que tu alma requiere para su crecimiento nunca falta. Llega siempre, aunque no lo reconozcas. Confiar è bondo siéndete. Bon confiar, entonces, no es creer que todo saldrá bien. Eso es optimismo ingenuo. Confiar es saber que, salga como salga, no te falta nada esencial. Lo demás es antojo. Aunque el antojo grite. 26ª semilla. La prisa es la enfermedad de los que creen que el tiempo se acaba. Pero el tiempo no se acaba. Tú te acabas. No confundas tu fin con el fin del mundo. El mundo seguirá girando sin ti. Y eso no es triste, es liberador. Hay una fiebre moderna que apenas reconocemos como enfermedad porque la compartimos todos. Se llama prisa. No es solo hacer las cosas rápido. Eso a veces es eficiencia. Es una urgencia interior, un temblor en el pecho, una voz que dice, no alcanza el tiempo. Se me escapa la vida. Debo aprovechar antes de que sea tarde. No puedo detenerme porque si me detengo me pierdo algo. Esa voz nos empuja, nos acelera, nos roba la respiración. Y la mayoría no sabe que está enferma. Esta semilla diagnostica la raíz de esa fiebre con precisión de cirujano. La prisa viene de creer que el tiempo se acaba, como si el tiempo fuera un depósito que se vacía, como si el universo tuviera un reloj con alarma, como si hubiera una cuenta regresiva y nosotros estuviéramos en el último minuto. Pero el tiempo es y puede. Escucha bien, no se acaba. El tiempo es infinito. No tiene fin. No se agota. No hay un momento en que el universo diga, se acabó el tiempo. Lo que tiene fin, lo que inevitablemente se acaba, eres tú. Tu cuerpo, tu respiración, tu nombre en los labios de los que recuerdan, tus proyectos, tus sueños. Eso se acaba, y está bien, no es una catástrofe, es parte del ciclo. El error que nos enferma deprisa, es confundir tu pequeña muerte con la muerte del mundo. Si yo no termino esto, el mundo se derrumba. Si yo no aprovecho cada segundo, la oportunidad se pierde para siempre. No es así. El mundo no se va a acabar cuando tú mueras. El sol seguirá saliendo. Los árboles seguirán creciendo. Otros reirán, llorarán, tendrán prisa. Todo seguirá. Y eso, lejos de ser una humillación, qué pequeño soy, qué insignificante, es una liberación inmensa. ¿Por qué liberador? Porque significa que no eres responsable del universo entero. No tienes que salvarlo. No tienes que terminarlo. No tienes que vivir cada segundo como si fuera el último porque el mundo entero depende de ti. Solo tienes que vivir tu vida, tu pequeña, preciosa, limitada vida, a tu ritmo, sin la loca presión de que todo depende de tus decisiones. La prisa se disuelve cuando aceptas que el mundo no te necesita para seguir girando. Puedes tomarte una pausa, puedes fallar, puedes perder el tiempo. El mundo no colapsará. Y tú, al soltar esa responsabilidad imposible, vuelves a respirar. Y la respiración lenta, amigo mío, es el único ritmo que realmente cura. 27ª semilla. Perdonar no es olvidar. Es que el recuerdo pierda su filo y deje de lastimar. La espina se fue. La herida se cerró. El pasado no sangra, porque es solo eso. Pasado. Nada más, nada menos. El peor malentendido sobre el perdón, el que ha causado más tormento y falsa culpa, es que implica olvidar. Perdona y olvida, dice el refrán popular. Pero olvidar no es posible cuando la herida fue profunda. La memoria no es un borrador que se pueda limpiar con una orden. Y aunque lo fuera, ¿sería sano? La memoria es la guardiana de la verdad. Olvidar lo que te hicieron no te hace más libre, te hace más vulnerable a que vuelva a ocurrir. La memoria te protege, te enseña, te da contexto. Esta semilla disuelve esa falsa exigencia de una vez por todas.
Perdonar no es perder la memoria, perdonar es que la memoria pierda su filo. La diferencia es sutil pero total. El filo es la capacidad del recuerdo de volver a cortarte cada vez que lo tocas. Un recuerdo con filo te hace sangrar aunque hayan pasado años. Revives la escena, sientes la misma opresión en el pecho, las mismas palabras te queman. Perdonar es limar ese filo. El recuerdo sigue ahí, no lo has borrado, pero al pasarlo por la mano ya no sangras. Es como una cicatriz, la ves, sabes de dónde viene, pero no duele. La espina se fue. Eso significa que la causa activa del dolor ya no está en tu carne. No porque la hayas negado, no porque hayas fingido que nunca estuvo, porque la has extraído con paciencia. El perdón no es olvido, es cirugía. Sacas la espina, limpias la herida, dejas que el pus se drene, aplicas la medicina del tiempo y la comprensión, y luego dejas que la herida cierre. No apresuras el cierre, no pones un parche y finges que no pasó nada. Dejas que la carne haga su trabajo, lento, a su ritmo, y cuando la herida cierra, cuando ya no duele al tacto, cuando puedes recordar sin encogerte, el pasado deja de sangrar. No porque el pasado cambie. El pasado es inmodificable. Lo que ocurrió, ocurrió. Pero tu relación con él ha cambiado. Ya no vives allí. Ya no abres la herida cada mañana para mirarla, para regarla con lágrimas, para confirmar que sigues siendo víctima. El pasado sigue siendo lo que fue, pero tú ya no eres el que eras cuando te dolía. Has crecido, has sanado, y esa sanación, ese filo limado, es el perdón. Nada más, nada menos. La última frase es una renuncia a la grandilocuencia. Perdonar no es un acto heroico, no es una virtud celestial que te eleva sobre los mortales. Es un acto práctico de supervivencia emocional. Dejas que el recuerdo no te mate más. Punto. No necesitas abrazar al ofensor. No necesitas decirle que todo está bien. No necesitas invitarlo a cenar. Solo necesitas que su recuerdo deje de sangrar en tu pecho. Eso es suficiente. Eso es perdón. 28ª semilla. La culpa es un cuchillo que tú mismo empuñas contra tu pecho. No lo recibes de afuera. Lo afilas con tus recuerdos. Suéltalo. La fuente no lleva lista de tus errores. Solo tú te juzgas. Y tu sentencia es más feroz que la de todos los dioses juntos. La culpa es el mecanismo de tortura más eficaz que el ser humano ha inventado. No viene de los dioses. Los dioses, en las historias, a veces perdonan. No viene de la sociedad. La sociedad puede castigarte, pero ese castigo tiene límites. Viene de dentro. Es un cuchillo lo que tú mismo fabricas, con el acero de tu memoria y el martillo de tus creencias. Tú lo afilas cada noche, repasando lo que hiciste o dejaste de hacer. Tú lo empuñas y tú lo hundes en tu propio pecho, una y otra vez, con una dedicación que ningún verdugo externo tendría. La paradoja es que la culpa se disfraza de moralidad. Si me siento culpable, es que tengo conciencia. Es que soy buena persona. Los que no sienten culpa son psicópatas. Pero la conciencia verdadera, la que guía, la que protege, no es un verdugo, es una brújula. Te indica dirección, te dice cuándo te has desviado, te ayuda a corregir el rumbo y luego calla. La culpa, en cambio, no corrige, repite, no enseña, atonta, no limpia, envenena. La culpa no te hace mejor persona, te hace más pequeña, más encogida, más temerosa de volver a intentarlo. Esta semilla revela un secreto liberador, uno que los sacerdotes y los moralistas han ocultado durante siglos porque les convenía que creyeras lo contrario. La fuente no lleva lista de tus errores. No hay un registro celestial donde estén anotadas tus faltas, tus mentiras, tus traiciones, tus silencios cobardes. No hay un juez divino esperando el momento de cobrarte con intereses. Esa es una proyección humana.
el miedo humano disfrazado de teología. La fuente, llámala Dios, universo, vida, conciencia, no juzga porque no separa. Para juzgar necesitas dos, el juez y el juzgado. La fuente es una sola cosa. Lo que llamas error es simplemente un paso en el camino, una curva que no esperabas, una lección que duele pero que trae fruto. Ni más ni menos. Pero tú sí juzgas, y tu juicio, el que pronuncias contra ti mismo en la intimidad de la noche, es más feroz que el de todos los dioses que hayas imaginado. Porque los dioses, en las leyendas, a veces perdonan. Tú, en cambio, te condenas a perpetuidad. Cada noche revisas el expediente. Cada silencio te acusa. Cada logro se empaña con la memoria de lo que hiciste mal. Soltar la culpa no es negar lo que hiciste. Sería mentira. Lo hiciste. Lo que hiciste tuvo consecuencias, pero la culpa, esa tortura repetitiva, no resuelve nada. No devuelve lo perdido. No sana a quien dañaste. No te convierte en mejor persona. Solo te mantiene pequeño, encogido, repitiendo el mismo error porque crees que mereces seguir doliendo. El cuchillo está en tu mano. Nadie más puede soltarlo por ti. Suéltalo. No porque seas inocente, porque la inocencia no es el objetivo. El objetivo es vivir, y la culpa no te deja vivir. 29ª semilla. Humildad no es creerte menos, es saber que eres parte, no el todo. Una nota en una canción. La nota no es sin más la canción, pero sin ella, la canción es otra. El error más común sobre la humildad, el que ha hecho que tantas personas la rechacen, es confundirla con la pequeñez. Ser humilde se ha vuelto sinónimo de encogerse, de no ocupar lugar, de decir, yo no valgo nada, de agachar la cabeza cuando te alaban. Esa no es humildad, eso es miedo disfrazado de virtud. Esa falsa humildad no te hace mejor persona, te hace invisible. Y lo invisible, tarde o temprano, explota en resentimiento. La humildad verdadera no te achica, te ubica. No te dice que eres menos, eres polvo, eres nada, eres un gusano. Te dice que eres parte, ni más ni menos. Una nota en una sinfonía. Ni el compositor, que es la fuente, ni la orquesta, que es la comunidad de todos los seres, ni el silencio entre las notas, que es el misterio. Solo una nota. Una vibración. Un instante de sonido. La nota no es la canción entera. La canción es más grande que ella. Pero sin esa nota específica, sin el do que tú eres, sin el re que tú traes, la canción sería otra, no sería la misma. Ese es el equilibrio. No eres el todo, pero eres irreemplazable. La sinfonía no depende de ti. Si te callaras, la sinfonía seguiría, pero contigo suena distinta. Y esa diferencia, por pequeña que sea, es única. Solo tú puedes aportar esa vibración, nadie más. El orgullo dice, yo soy la canción. La falsa humildad dice, yo no soy nada. La humildad real dice, soy esta nota. Sueno aquí, ahora, en este momento de la pieza. Sin mí, la melodía sería otra. Pero sin las otras notas, sin el violín, sin el viento, sin el silencio del director, yo sería silencio. Esta humildad no te encoge, te agranda, pero de otra manera. Te da una dignidad tranquila, la de quien sabe su lugar y no necesita demostrarlo. No compite, no se compara, no se siente inferior ni superior. Simplemente suena, y suena libre, porque sabe que su sonido no es todo, pero también sabe que si no suena, algo faltará. Y ese algo, ese pequeño vacío que dejarías, es la razón por la que merece la pena sonar con todo el corazón, sin soberbia, sin falsa modestia, solo siendo la nota que eres. 30ª semilla. Confiar no es creer que todo saldrá bien.
Confiar es saber que, salga como salga, podrás con ello. Porque la fuente no te da lo que pides, te da lo que necesitas para afrontar lo que viene. La confianza ha sido mal vendida como optimismo. Todo va a salir bien. El universo conspira a tu favor. Lo mejor está por venir. Piensa en positivo y atraerás lo bueno. Frases bonitas, frases que se venden en pósters y en cuentas de Instagram, pero se desmoronan al primer golpe duro. Porque no siempre todo sale bien. A veces sale mal, a veces muy mal. A veces todo lo que podía salir mal, sale mal, y además llueve. Y entonces la fe ingenua, la que creía que el universo era un papá bueno que te regalaba juguetes, se quiebra en 1000 pedazos, y te quedas sin nada. Esta semilla propone otra confianza, más sólida y más humilde. No se apoya en un pronóstico favorable, no predice el futuro, no asegura que el dolor no vendrá. Se apoya en una certeza interior, una certeza que se gana con la experiencia, no con libros. Pase lo que pase, podrás con ello. No porque seas invencible, no porque no vayas a sufrir, no porque tengas superpoderes, porque hay una reserva de fuerza en ti que no conoces hasta que la necesitas, y cuando la necesitas aparece. No antes, no después, justo cuando más falta hace. La fuente, ese nombre incómodo para lo que no se nombra, no trabaja por encargo, no es un dispensador de deseos, no te da lo que le pides. Si así fuera, todos seríamos ricos, felices y eternos. No funciona así. La fuente te da lo que necesitas para afrontar lo que viene. A veces te da coraje para enfrentar un miedo, a veces te da paciencia para soportar una espera, a veces te da una mano inesperada, un desconocido que aparece, una palabra que escuchas en el momento justo. A veces te da simplemente la oscuridad, porque la oscuridad enseña a ver sin ojos, y eso también es un don, aunque no lo parezca en el momento. Confiar, entonces, no es relajarse esperando un final feliz, es prepararse para cualquier final con la certeza de que no estarás solo ni desarmado. Es saber que lo que viene, sea lo que sea, trae consigo la semilla de la fuerza para afrontarlo. No antes, no después, con ello. Y esa sincronía, que el desafío y la capacidad para enfrentarlo lleguen juntos, es la prueba de que hay una inteligencia en el fondo de las cosas. Una inteligencia que no habla tu idioma, pero nunca falla. 31ª semilla. Esperanza no es soñar con un mañana mejor. Es habitar el hoy como si ese mañana ya hubiera llegado. El futuro no es real. El pasado ya no es. Solo el presente es el único latido que existe. Y el ahora es la única puerta que puedes cruzar. La esperanza, tal como la entendemos comúnmente, es una trampa. Una trampa dorada, bien intencionada, pero trampa al fin. Tengo esperanza de que las cosas mejoren, decimos. Confío en que algún día todo será diferente. Esa frase, tan inocente, tan llena de buenas intenciones, te saca del presente. Te pone en un futuro imaginario, cuando tenga el trabajo, cuando encuentre el amor, cuando sane mi herida, mientras el presente sigue siendo un desierto. Y ese futuro nunca llega, porque cuando llega, ya es presente. Y entonces tu esperanza se desplaza un paso más allá. Nunca estás en el lugar al que esperas llegar. Siempre estás esperando. Esta semilla redefine la esperanza por completo, le da la vuelta como a un guante. No es un deseo proyectado hacia adelante, es una decisión que se renueva cada mañana de vivir el ahora como si ese deseo ya se hubiera cumplido. No significa negar la realidad dura, no significa fingir que no hay dolor, significa tratar la realidad desde otra postura, desde la plenitud, no desde la carencia, desde el ya tengo, no desde el todavía no. El futuro no es real, es un sueño, tejido con miedos y anhelos, con esperanzas y aprensiones.
pero un sueño. El pasado ya no es. Es una película que solo existe en tu memoria, y la memoria, como sabemos, no es fiel. Recuerda, olvida, inventa. El único latido, la única carne viva, la única realidad que puedes tocar es el presente, este instante, justo ahora, mientras lees esta palabra. Ahí está la puerta, no en el ayer, no en el mañana. Ahora, cruzar esa puerta es dejar de esperar para empezar a ser. Es actuar como si la persona que quieres ser ya existiera. Amar como si ya fueras amado, no por el otro, sino por ti mismo. Crear como si ya hubieras triunfado, no en el futuro, sino en este gesto. Descansar como si ya hubieras terminado, no porque no haya nada que hacer, sino porque el descanso no es un premio al final, sino un ritmo que se integra. No es falsedad, es anticipar la realidad desde la fe más pura. Los belditas practican lo que llamamos la esperanza activa. Cada mañana, antes de abrir los ojos, nos preguntamos en silencio: si ya tuviera lo que deseo, si ya fuera la persona que anhelo ser, ¿cómo estaría parado frente al mundo hoy? Y entonces nos levantamos y lo encarnamos, no como una actuación, como una decisión de habitar el presente como si fuera el futuro que soñamos. Porque, en el fondo, el futuro es solo un presente que aún no ha llegado. Y el poder de ser ya, ahora, sin esperar, es la única llave que abre todas las puertas. 32ª semilla. El pasado ya fue. El futuro aún no es. Solo tienes este instante. Vívelo como si fuera el único. Porque lo es, no hay otro. Los demás instantes son promesas o recuerdos. Este, solo este, es real. De todas las 33, esta es la más desnuda. No contiene metáforas, no invoca imágenes de ríos o fuegos, no teje comparaciones poéticas. Es un golpe seco, directo, sin anestesia, un recordatorio que corta como una espada bien afilada. Y a veces, la verdad necesita esa desnudez para ser escuchada. El pasado ya fue. Ya no es. Puedes recordarlo, puedes estudiarlo, puedes aprender de él, pero no puedes vivir en él. No puedes cambiarlo. No puedes volver a él por más que lo intentes. Cada minuto que pasas mirando hacia atrás es un minuto que le robas al único tiempo que realmente tienes, el ahora. El pasado es una fotografía, bonita o fea, da igual. No es vida. El futuro aún no es. No ha llegado. Puedes imaginarlo, planearlo, desearlo, temerlo, pero no puedes vivirlo antes de que llegue. La ansiedad por el futuro, ese temblor que dice, ¿y si pasa esto? ¿Y si no logro aquello? No ocurre en el futuro, ocurre ahora. Es un fantasma que habita tu presente, que te roba la energía y te la convierte en miedo. No dejes que un fantasma gobierne tu casa. Solo tienes este instante. El latido que estás sintiendo mientras lees, la respiración que entra y sale sin que tengas que pensar en ella, la temperatura del aire en tu piel. Esto es todo, no un poco, todo. Lo demás, ayer, mañana, son construcciones mentales, útiles, sí, no las desprecies, pero no las confundas con la realidad. Vívelo como si fuera el único, porque lo es. No hay otro instante real. El instante que llamas pasado fue presente en su momento, pero ya se apagó, como una estrella cuya luz ya nos llegó y siguió de largo. El instante que llamas futuro será presente cuando llegue, pero ahora no existe. Es una promesa, un esbozo, un quizá. Los demás instantes son promesas o recuerdos. Nada más. Solo este, es real. Tiene peso. Tiene consecuencias. Es la única puerta por la que puedes actuar, amar, crear, cambiar, decir, callar. Los belditas no tienen un credo, pero si tuviéramos uno sería esta semilla.
No la escribí para adornar, la escribí porque la olvido constantemente, y cada vez que la recuerdo, vuelvo a casa. 33ª semilla. Dios no creó el bien ni el mal. Esas son monedas que el hombre acuñó para pagar sus miedos. Dios es energía, vibración que se expande sin preguntar. En lo espiritual no hay creación buena ni mala, solo el latido de lo que es. El recipiente donde esa energía se deposita, la chispa que llamamos conciencia, es quien engendra la intención. Y la intención del recipiente es la que tiñe de luz o de sombra lo que de suyo es pura transparencia. Porque Dios no juzga, solo da. El hombre, al recibir, elige. He pasado noches enteras mirando el cielo sin estrellas, noches de insomnio, de preguntas que no encontraban respuesta, preguntándome por qué duele lo que duele y por qué alegra lo que alegra. Y una noche, después de muchas respuestas falsas, de muchas teologías que se derrumbaban como castillos de arena, comprendí algo que me devolvió la paz. No fue una voz, no fue una visión, fue una claridad repentina, como si un velo se rasgara. El bien y el mal no están arriba, están dentro. No los inventó ninguna divinidad, los inventamos nosotros, con nuestra manera de agarrar lo que nos llega. Dios, esa palabra torpe, tan manoseada, tan llena de proyecciones, pero no tenemos otra mejor para nombrar lo innombrable. No es un arquitecto que dibuja planos morales. No es un legislador celestial que escribe leyes en tablas de piedra. No es un juez que separa corderos de cabritos. Dios es fuego que arde sin ver a quién calienta. Es agua que moja sin saber si ahoga o refresca. Es energía, solo energía, vibración pura que se expande sin preguntar, sin preferir, sin excluir. La energía no tiene moral. La energía es, y lo que llamamos bueno o malo es el eco de esa energía al chocar con la caverna de nuestra intención. Mira la piedra, una piedra en medio del camino. La piedra no nació para hacer tropezar al caminante, no nació para servir de refugio al perseguido. La piedra es piedra, cumple su oficio de ser, y sin embargo el caminante distraído la maldice. Maldita piedra, me has hecho caer. Y el perseguido la bendice. Bendita piedra, me has escondido de mis enemigos. ¿Cambió la piedra? No. Cambió la necesidad del que la miró. Así es todo en este mundo. La energía que emana de la fuente es neutra como la piedra. No viene con etiqueta de bueno o malo. Viene desnuda, pura transparencia. El resto, la caricia o el golpe, el regalo o la herida, lo pone el recipiente que la recibe. Ese recipiente eres tú, tu conciencia, tu libertad. Esa chispa que te permite no solo recibir la energía, sino dirigirla. La intención es el timón. Con la misma fuerza puedes acariciar o golpear. Con la misma vibración puedes construir un templo o una cárcel. Con la misma palabra puedes consolar o destruir. Dios no te da la intención, Dios te da la energía. Tú pones el sentido, tú pones la dirección, tú pones el color que tiñe lo que de suyo es pura transparencia. Por eso los belditas no le rezan a Dios pidiéndole que haga el bien. Sabemos que el bien no está en Él. El bien y su sombra, el mal, está en nosotros. Y eso, lo lejos de asustarnos, nos devuelve la dignidad. Porque significa que no somos marionetas de un cielo caprichoso. No somos víctimas de un destino moral escrito antes de nacer. Somos artesanos de lo que hacemos con lo que recibimos. La energía es sagrada, pero la intención es humana. Y lo humano, con todas sus grietas, con todas sus luces y sus sombras, es el único lugar donde el bien y el mal realmente nacen. No le pidas a Dios que sea bueno. Él no puede. Él solo da. Pídele a tu propia intención que elija bien, porque ahí, solo ahí, está el reino de los cielos y también el infierno. Y la llave, por una vez, la tienes tú.
Estas son mis 33 semillas, no las inventé. Las viví, las sufrí, las bailé, ahora son tuyas. Si una sola de ellas te hace más ligero, más despierto, más capaz de callar y escuchar, habrá valido la pena cada noche de insomnio, cada caída, cada rodilla en el suelo. Cuídalas, pásalas, porque la llama que no se da se apaga.